continuando con el estudio de las leyes de velocidad del fluido en contacto con una pared lisa, vamos ahora a pasar a estudiar la solución para la capa exterior y de capa de solapamiento. Recordemos que en la clase anterior, la capa de pared o capa viscosa, subcapa viscosa, está en contacto con la pared, habíamos obtenido una solución lineal. Entonces, analizando la capa exterior y la capa de solape, veamos qué ocurre en la capa exterior. En la capa exterior, que como habíamos dicho, es aquella que está más alejada de la pared y se extiende hasta la zona en la cual la velocidad es la máxima, o para ser más precisos, velocidad sin perturbar por la pared. Si esta era la pared, y esta es la supuesta ley de velocidades que estamos buscando, esta velocidad, u infinito, será, en términos generales, para cualquier problema, la velocidad sin perturbar por la pared. ¿Bien? Entonces, si la capa exterior, que es esta, se extiende en esta longitud, vamos a escribir o a seguir un procedimiento muy parecido al que seguimos en la capa de pared, que es esta de aquí. Ahí está la capa de solapamiento. Usaremos la información que vamos a ver ahora aquí con la que teníamos ya en la capa de pared. Bien. Entonces, en la capa exterior nos encontramos con que la velocidad depende de la tensión, depende de la densidad del fluido, depende de I y depende del ancho del flujo. Es decir, antes no dependía del ancho del flujo, recordemos, en el caso de la capa de pared. Ahora sí, este ancho de flujo lo habíamos denominado delta. Estas observaciones de dependencia obtenidas a partir de la experimentación, la podemos reducir, igual que hicimos en la clase anterior, escribiendo tau en la pared partido de ρ como U asterisco, velocidad de fricción, perdón, y I, la coordenada I, perpendicular a la pared, dividida por el ancho de flujo, y por lo tanto esta variable aquí ya es adimensional. Este U infinito que aparece aquí es simplemente escalar la ley de velocidades, de tal forma que escribamos, aparezca la escala del valor máximo de esta ley universal, que seguirá una ley matemática dada, y que se escalará, es decir, se reducirá o se aumentará la misma ley en función del U infinito, de tal manera que aparezca en la ley. Si queréis verlo desde otra perspectiva, pues es evidente que la ley de velocidades depende de U infinito, que vendría a ser uno de los extremos en el dominio donde lo definimos. Bien, esto de aquí es prácticamente innecesario que hagamos análisis dimensional detallado para escribir la ley universal, dado que en el caso de los parámetros adimensionales, o mejor dicho, el grupo dimensional, el primero va a ser la velocidad partido por U asterisco, igual que usamos la otra vez, que lo tenemos escrito aquí a la izquierda, y el segundo ya lo tenemos automático. Ponemos la función g diferente a f, dado que al cambiar las variables dependientes, f ya no es g. O mejor dicho, la función ya no es f. Bien. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos, y que va a ser bastante breve, bastante corto, va a ser unas simples operaciones matemáticas. Permitir en este momento
hacer una operación que no está completamente explicada, pero que vamos a usar enseguida. Lo único que vamos a hacer es derivar esta expresión, esta función, respecto de la coordenada y. Entonces la derivada de u respecto de i, observar que paso u multiplicando, la derivada de u respecto de i va a ser igual, la derivada de u infinito es un número, o sea que 0, es igual a la derivada de u asterisco respecto de i por g más la u asterisco por la derivada de g respecto de i. Y esto, como he dicho, es 0. Por derivada del producto. Recordar que he hecho u menos u infinito es igual a u asterisco por g. ¿De acuerdo? Dado que u asterisco es un valor, tau no es la función de tensión, sino que es la tensión en la pared, esto es 0. Y por lo tanto, nos va a quedar este término de aquí solamente. Ahora, g depende de i partido de delta. Por lo tanto, la derivada de g respecto de i es la derivada de g respecto de i partido de delta por la derivada de i partido de delta respecto de i. Aquí lo he simplificado escribiéndolo como psi, que es i partido de delta. Finalmente nos queda esto que lo reservamos en un cajón y enseguida lo usamos. Derivada de u respecto de i va a ser igual a u asterisco partido de delta, derivada de psi respecto de i es 1 partido de delta, por la derivada de g respecto de psi que no conocemos, dado que todavía no conocemos g. ¿Para qué hemos hecho ese trasiego? Es para ahora utilizarlo en la ley de solapamiento, en la ley de velocidad en la capa de solapamiento. De la capa exterior, entonces tenemos lo que acabamos de escribir, de u de i, y ahora vamos a imponer lo siguiente. En la capa de solapamiento, vamos a hacer un dibujo un poco menos feo aquí. Nosotros hemos obtenido una ley en la capa de pared, la que sea, la lineal, y una ley que rige el formato que acabamos de escribir en la ley en la capa exterior. En la capa de solapamiento nosotros tenemos que imponer que la unión entre esta ley y esta ley sea continua, dado que no hay razón física para que haya escalones en las distintas capas. De hecho, estas capas, hemos dicho ayer que estas capas en realidad no existen, no las estamos inventando. Por lo tanto, nosotros vamos a imponer en la capa de solapamiento que la derivada de esta ley y la derivada de esta ley coincidan. De esa manera, nosotros al decir que las derivadas coinciden, evitamos saltos o puntos de inflexión. Así, simplemente por eso hicimos la derivada aquí y ahora vamos a hacer también la derivada en la otra que obtuvimos ayer de la otra capa. Observar que esto es adimensional, no lo he dicho, sí, bueno, no lo he dicho explícitamente, pero es otra escala. En la clase de ayer vimos la escala I+, para la capa exterior, para la capa de pared, y ahora para la exterior, sí. Son dos escalas. Bien, la derivada de u respecto de i en la escala psi, lo igualamos a la derivada de u respecto de i en la escala I+. Recordemos que en la clase de ayer nosotros obtuvimos el siguiente resultado. U partido de asterisco es igual a F más. ¿Ok? Si queréis lo transcribimos, pero lo tenemos aquí. Así que la derivada de u respecto de i, teniendo en cuenta el resultado de ayer, es decir, si queréis decirlo, verlo de una forma más grosera, si estas derivadas iguales en esta capa de solape entre estas, si empezamos de aquí, tenemos en cuenta psi, y si vamos de aquí, tenemos en cuenta i más.
¿Mm? Así que con respecto a I más, hacemos una sencilla operación, que es la misma derivada que antes, para luego igualarla. Derivada de respecto de I de esto, derivada de respecto de I, de U respecto de I de esto, más f de I, por U asterisco, derivada de f de I respecto de I. De nuevo, esto es 0, dado que esto es un número, y por lo tanto nos queda U asterisco, derivada de f de I más respecto de I más, derivada de I más respecto de I. Así que nos queda esto mismo y observar que teníamos que I más era U asterisco nu por I. Por lo tanto, la derivada de esto respecto de I es esto de aquí. Una simple operación que reemplazamos aquí, perdón, puesto en otra capa, que reemplazamos aquí por U asterisco respecto de nu, que es esto. Finalmente nos queda U asterisco cuadrado respecto de nu, partido de nu, por df de I respecto de I. Igualemos, dado que ya tenemos esto, derivada, refiriéndonos desde abajo y más, y desde arriba, sí. Este resultado lo tenemos en la transparencia anterior, que es esta. ¿Ok? Igualamos esto con esto, las derivadas, y nos queda esta expresión. Sin entrar en demasiado detalle, observar que tenemos una ecuación dentro de lo que llamamos ecuación diferencial, en el cual la derivada de la función g respecto de sí es igual a la derivada de f respecto de i más. G solo depende de sí, f solo depende de i más. Por lo tanto, la única forma en que esta igualdad se cumpla es que sean ambos términos iguales a una constante. Entonces, si cogemos esto igual a la constante o esto igual a la constante, integrar es inmediato y podemos elegir el escalado que queramos, sí o i más. Entonces, observar de que esto es una constante y, por ejemplo, si aquí integramos teniendo en cuenta i más, es decir, olvidaros de este término y tener esto, pues esto va a ser la derivada de f respecto de i más es igual a 1 partido de i más. La integral es, lógicamente, un logaritmo. Y a es la constante de integración. Si hubiésemos elegido este término, fijaros que es la misma forma, así que dividimos aquí por sí, diferencial de sí, integrando también queda un logaritmo. Así que en una o ambas formas tendremos ya sea esto o esto, donde A y B son constante de integración. Esta constante de integración no se obtiene matemáticamente en forma analítica, dado que la separación entre las capas es algo experimental y por lo tanto, luego de experimentación bastante intensa, se obtienen valores aproximados de A y B, que son estos. Bien. Por lo tanto, si ahora nos vamos, por ejemplo, sigamos con esto. En lugar de i más, pongámoslo más bonito y en lugar de escribir i más, pongamos i por u asterisco partido de nu, dimensional i, reemplazando, aquí. ¿Bien? K es una constante que ahora mismo voy a dar el valor, y este valor 5. Así que si reemplazo los datos que tenemos y K es una constante que se llama constante de von Karman, o kappa, más que K, perdón, kappa, perdón, me fui a otro sitio, kappa, constante de von Karman, igual a 0,41, experimental. Se verifica que es una constante universal, que es este valor de aquí. Y siendo esta la función en I más, reemplazamos, siendo esta la función en sí, reemplazamos con las correspondientes constantes A y B. Observar que del análisis que hemos hecho previamente, vamos a tener que U partido de asterisco es esto, o U menos U infinito partido de asterisco es esto. Ley universal. Estas son las dos formas de las leyes de velocidad en la capa de solapamiento, que como podéis ver son ambas logarítmicas, correspondientes al movimiento turbulento. Un punto a recordar es que
Si nosotros escogemos esta primera variante, utilizando el I+, recordar que el I+, era, por ejemplo, en la capa de solapamiento, de 0 a 5 valores de I+. Sin embargo, el I adimensional era un número muy pequeño, dado que esto es un número muy grande. Por el contrario, en este caso, el delta varía de 0 a 1. Y no lo he puesto, lo ponemos aquí. Hacemos un pequeño esquemita. A ver si este dibujo sale un poco más bonito. Esto es sí, siendo sí I partido de delta. Luego, sí varía de 0 a 1. Así que si de alguna forma observamos o hablamos de que miramos la coordenada I con dos lupas, una que es I más y la otra que es sí, esta amplifica y esta limita de 0 a 1. Es decir, si el diámetro del tubo son 10 metros, el radio 10 metros, esto va a variar de 0 a 1, sin embargo el I más va a variar de 0 a valores muy grandes, dado que para una capa muy pequeñita, muy fina, el espesor de la capa viscosa, esto vale aproximadamente, aquí, I más igual a 5, dijimos ayer. Luego, para un valor por aquí o por aquí, I es enorme. Bien, es simplemente, si lo queréis ver de otra manera, son dos coeficientes que multiplican a la coordenada I en metros, uno que es 1 partido de delta y el otro que es U asterisco partido de nu. Este es un número muy pequeño, este es un número muy grande y este es un número que lo escala de 0 a 1. Si queréis, grande. Bien, observemos, para terminar este punto, observemos qué es lo que ocurre si pintamos las leyes que hemos obtenido y pintamos los resultados experimentales. Esto que vamos a comentar ahora y que va a ser de aplicación directa cuando calculemos tuberías, admite o supone que la ley logarítmica, que aquí la hemos estudiado o la hemos enunciado y analizado para la capa de solapamiento, se extiende a todas las capas. Es decir, estrictamente, la ley logarítmica la hemos obtenido en esta zona con las consecuencias de la continuidad entre la ley aquí y aquí. No teníamos todavía la ley en la capa exterior, así que la ley logarítmica primero la extendemos. La ley logarítmica, como digo, la extendemos. Digamos que hasta ahora el resultado sería este aquí, en la capa de solapamiento, una ley logarítmica. Aquí teníamos una ley lineal, que se unen. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues la práctica demuestra que hay que extender la ley logarítmica al resto de las capas, es decir, la capa exterior, es un resultado bastante razonable que ahora voy a mostrar con la realidad. Así que, ¿qué vamos a hacer? En la realidad lo que vamos a hacer es, primero, extender la capa, la ley logarítmica a la capa exterior, y en segundo, en este pequeño tramo que es la capa viscosa que acabamos de estudiar en la clase anterior, también vamos a considerar la capa logarítmica. De esa forma vamos a utilizar la ley logarítmica para movimientos turbulentos en contacto con paredes. Por supuesto, recordar que estamos hablando de movimientos completamente desarrollados. Así, observar que si estas leyes, ya sea en esta escala o en esta, la que más nos interese, la extendemos a todo lo ancho, comparemos esa hipótesis simplificada, comparémosla con lo que nos da los experimentos. Entonces, en esta curva tenemos
en ordenadas la velocidad adimensional, y en abscisas tenemos la coordenada y en escala logarítmica. Los resultados experimentales son los que están marcados con cubitos, con cuadrados, estos de aquí, ¿sí? En la escala semilogarítmica, esta es la ley lineal que obtuvimos para la capa de pared, y esta recta es la ley logarítmica que acabamos de estudiar. Observar que ambos ejes son adimensionales, velocidad adimensional y coordenada y adimensional, en este caso escalado con I+. Es decir, de esta manera nosotros conseguimos que de 0 a 5, que es más o menos 2, 3, 4, más o menos hasta aquí, él la considera capa viscosa. Si hubiésemos estudiado psi, la otra coordenada, esta se pegaría a este eje y no lo veríamos. Entonces, fijaros que la ley lineal sigue muy adecuadamente la realidad en la capa viscosa, y luego la ley logarítmica sigue bastante bien. Hay capas intermedias que no vamos a entrar, pero sigue bastante bien en la capa de solapamiento y muy bien en la capa exterior, excepto que las condiciones de flujo sean distintas o algo distintas a lo de completamente desarrollado. Pero en general se adapta muy bien, como lo veis. Entonces, utilizar la ley logarítmica en todo el ancho significa utilizar esta recta a todo lo ancho. Alguien puede pensar, bueno, pero esta recta de aquí hacia atrás, en esta zona, se aparta mucho de esta. Pues no, es irrelevante, porque si lo pintásemos en escala natural, se ha dicho que esto se pegaría. Así que este intervalo aquí, es en la realidad prácticamente inapreciable. Aquí se ve porque lo hemos pintado en esta escala, en I+. ¿Está? Entonces, dado que el flujo en la capa de pared es despreciable respecto al resto del ancho, pues se adapta bien el utilizar directamente la escala logarítmica y no tener que estar acoplando distintas funciones. Así que, como conclusión de esta clase, vamos a utilizar la ley logarítmica para flujo de turbulento en contacto con paredes lisas. Nos queda solo por ver, antes de terminar, el flujo en paredes rugosas, que veremos a continuación. Bien, para terminar vamos a ver qué ocurre en el flujo turbulento en contacto con paredes rugosas. Para ello vamos a definir aquí, en este esquema sencillo, una pared que pretende ser rugosa con un valor epsilon de rugosidad media. Es decir, podemos decir que supongamos que nosotros adquirimos una tubería de un determinado material rugoso, el fabricante nos proporciona un valor de rugosidad media en función de cómo ha sido fabricado, método, etc. Pongamos de 0,1 milímetro, 1 milímetro. Epsilon, pues, es un valor absoluto en coordenadas en metros de cuánto vale el valor medio del espesor de las rugosidades de la pared. ¿Cuándo se considera una pared rugosa? No es en este caso, definirlo como tal en la hidráulica no es un valor absoluto, sino relativo. Aquí tenéis la medida de cuándo considerar una pared como rugosa. Se considera rugosa cuando el espesor de la rugosidad media de la pared es mayor que el espesor de la capa viscosa. Esto que tenemos a la derecha lo he puesto explícitamente, pero recordemos que era lo que habíamos denominado en las clases anteriores delta CV, espesor de la capa viscosa. Traduciendo, se considera rugosa hidráulicamente cuando este espesor es mayor que la capa viscosa y la, entre comillas, destruye. Es decir, en la pared lisa, donde solo se imponía un límite, digamos, geométrico al movimiento del flujo, la capa viscosa se desarrollaba en ese ancho 5 nu partido de u asterisco,
y los gradientes de velocidad eran muy altos. En este caso, esa capa viscosa no es que desaparezca, sino que va siguiendo las irregularidades de la pared y no contribuyen al flujo total prácticamente en nada. Observar que estos esquemillas que he puesto aquí son una forma de esquematizar el verdadero fenómeno físico que se produce aquí, y es que por debajo, se considera que por debajo del espesor de la rugosidad media se producen corrientes secundarias y remolinos que no contribuyen al flujo medio del movimiento turbulento, pero sí contribuyen al hecho de crear tensiones de fricción, tensiones tangenciales que se oponen al movimiento. Eso se verá, por supuesto, reflejado en U asterisco, que es la tensión en la pared. Así pues, ahora la tensión en la pared se considera una tensión media a lo largo de la pared rugosa, dado que no tenemos posibilidades de evaluar de una forma tan elegante y detallada la ley de velocidades como hemos hecho en las paredes lisas. Bien, quiero recalcar entonces que el nombre de rugoso o liso, dado por esta condición, hace que sea relativo en hidráulica. Repito, hablar de una pared rugosa o lisa no es un absoluto, sino un valor relativo, dado que una pared puede ser rugosa para un determinado valor de tensión, pero puede ser lisa para otro. Eso lo vamos a ver con detalle, claramente, cuando estudiemos el cálculo de flujos en tuberías. Bien, dicho esto, pues dado que el problema es extremadamente complejo, dado que cada detalle es como si fuese un obstáculo que se opone al movimiento, se cambia la presión a lo largo del contorno de cada uno de estos obstáculos y por lo tanto es muy complejo. Al ser complejo, se ocurre como muy frecuentemente la paradoja de que el análisis detallado es muy sencillo, dado que no podemos ir mucho más allá. Así que el análisis o los resultados de los experimentos en cada pared rugosa nos aportan solo esto. Es decir, en palabras, esto que estoy marcando, que es el inicio de un nuevo problema de análisis dimensional, esta vez el más sencillo de todo, es que el gradiente de la velocidad en la dirección perpendicular a la pared, en esta dirección que ya hemos usado, y la variación de la velocidad depende o es función de la tensión en la pared, en este caso, como he dicho, sigue siendo U asterisco, velocidad de fricción, acordado que es tau partido de ρ, un valor medio en la pared, observado o medido o calculado, y de la coordenada I, lo cual es obvio que depende de esto, dado que la pendiente va cambiando en función de que nos vayamos alejando. Esto, que es un resultado muy general, observamos que nos encontramos con un caso muy peculiar del análisis dimensional que enseguida analizamos, que es muy sencillo. Aquí nos encontramos con tres variables: gradiente de velocidad, tensión o velocidad de fricción e I. Las unidades, hacemos el análisis estándar, las unidades del gradiente de velocidad es 1 partido de tiempo, ya que es metros por segundo partido de metro, U asterisco era unidad de velocidad, e I unidad de longitud. Tenemos dos magnitudes, longitud y tiempo, y el número de grupos es número de variables menos número de magnitudes. Así que tenemos 1, 2 y 3 variables, 2 magnitudes, 1. Este es el que digo, el caso curioso, en el cual el análisis dimensional nos da un grupo dimensional solamente. En estos casos ocurre justamente la curiosidad de que el propio análisis dimensional nos da la función. No pensar que esto es mágico, solo ocurre en estos casos. Observar, elegimos dos variables que contienen el ítem. Supongamos que elegimos U asterisco e I, de tal forma que el gradiente de velocidades no me quede con exponente. Así que el número dimensional, pi1 o pi si queréis, porque va a ser uno solo, es unidades de U asterisco elevado a, unidades de I elevado a B, du de I igual a una constante. Resolvemos, nos da A menos 1, B1. Si reemplazamos, tenemos directamente la ley. Fijaros que es I partido de U asterisco du de I igual a una constante. du
de i igual a una constante por u asterisco partido de i, lo que acabo de decir en palabras, despejando du de i. Fijaros que nos queda una función, una ecuación diferencial, perdón, del mismo tipo que la que vimos antes, así que si integramos esto, obtenemos la ley logarítmica de velocidades para una capa de pared. Perdón, disculpar, para una ley en pared rugosa. Voy a representar esto escribiéndolo. Bueno, aquí me he procurado escribirlo de nuevo con mi letra para que veáis de dónde sale la constante de integración. Hagamos un pequeño esquemilla de la pared, vamos a ponerla, que esta es la pared rugosa, este es el origen de coordenadas y esto es epsilon, rugosidad media. Así que cuando i es igual a epsilon, estamos asumiendo que la velocidad u media turbulenta es 0. Esta sería la ley u mayúscula, velocidad media turbulenta, para una pared rugosa. Entonces, observar que lo que tenemos aquí es simplemente que la velocidad se hace 0 para el espesor i igual a epsilon. Por debajo, entonces, del espesor de la capa rugosa, asumimos que la velocidad media turbulenta es 0. Por lo que dijimos antes, si esto lo pintásemos más grande, aquí empieza la ley de velocidades y aquí solo hay corrientes secundarias que no aportan al movimiento medio. Así tenemos la constante de integración que hace que entre epsilon en el logaritmo. Este kappa de aquí es el mismo constante de von Karman que vimos antes, 0,41. Así que, en definitiva, ya tenemos nuestras leyes de pared lisa y rugosa y que lo único que nos quedará, una vez hecho este análisis, lo único que nos quedará por estudiar ahora es cómo transferir este conocimiento a el movimiento en tuberías, que dedicaremos el próximo tema. Por otra parte, en ese tema también nos interesará ordenar un poco toda esta información de tal manera de obtener un método de cálculo que sea más o menos rutinario y sencillo y no tener que estar evaluando tanto la condición de pared lisa o rugosa, así como la selección de la ley que tengamos que usar para calcular el flujo y los parámetros para dimensionamiento de tuberías. Para no extender demasiado esta clase, sugiero que veáis un ejemplo con números que demuestra cómo evoluciona el espesor de la capa viscosa y la consideración de rugosa o lisa de una determinada pared ya elegida, con números, un ejemplo muy sencillo que hay en los apuntes. En los foros creados, comunico que podéis plantear las dudas que vayan surgiendo en estas clases y se comunicarán, en cuanto sea posible, de una forma más o menos regular, las respuestas a todos los alumnos para clarificar estos asuntos. Gracias.